Programa de opinión, de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, de nuevo el pueblo venezolano está votando hoy. Esta vez para elegir a los 365 alcaldes del país. Se trata de la tercera elección que se realiza en este año 2017. No hay otro país en el mundo donde se practique el sufragio con tanta frecuencia y donde la participación del pueblo a través de las urnas electorales marque el rumbo nacional. El caso venezolano es insólito y constituye un verdadero ejemplo. El voto popular ha garantizado la estabilidad política e institucional. En situaciones extremadamente críticas, cuando se pensaba que el régimen democrático iba a colapsar con motivo de los ataques de la derecha y por la artera acción del gobierno de los Estados Unidos, el sufragio operó como un eficaz disuasivo, como la válvula que permitió drenar tensiones y facilitó la unidad de los venezolanos, los cuales tomaron conciencia de la necesidad de la unidad nacional. Sin embargo, hay que señalar que hay sectores en el país vinculados a intereses extranjeros que no reconocen las bondades de las elecciones, que concurren a los procesos electorales con el deliberado propósito de socavar la institucionalidad con peregrinas denuncias de fraude, ya que de esta manera, operando desde el interior del propio sistema, consideran que es posible el caos y la destrucción de la democracia. Son los mismos que reclaman elecciones y cuando tienen la oportunidad de participar, no lo hacen. En el fondo no creen en las elecciones y utilizan la participación cuando dicen acogerse a ella para desestabilizar y abrirle el camino al golpe de Estado. Hoy los venezolanos y las venezolanas estaremos votando y derrotando una vez más a los abstencionistas, que operan con cartas marcadas, a los golpistas disfrazados de demócratas y a todos aquellos que persiguen mediante la violencia descarrilar a Venezuela y alcanzar su máxima aspiración, que no es otra, por cierto, que la guerra civil, es decir, que los venezolanos y venezolanas nos matemos. Por eso que el signo del voto de hoy es la paz, la reconciliación de los venezolanos y venezolanas, la racionalización de la política, sacar a Venezuela de la crisis sin retrocesos, sin vueltas a un pasado oprobioso. El voto de hoy es por la democracia, por la libertad y por el fortalecimiento de las conquistas sociales. Pausa y al regreso converso con la rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández. Estás viendo José Vicente Hoy. Hoy los venezolanos estamos votando una vez más. Para aquellos que dicen que esta es una dictadura, resulta verdaderamente risible tal tipo de afirmación. Este año llevamos 3 elecciones. Y hoy los venezolanos y venezolanas estaremos votando para elegir a 335 alcaldes en todo el país. Se trata de un hecho verdaderamente importante, de una gran significación institucional. He invitado para este programa a Socorro Hernández, una brillante profesional, integrante del Consejo Nacional Electoral. Rectora, bienvenida. Muchas gracias, José Vicente, por la invitación. Es un honor estar en tu programa. Gracias. Bueno, mira, ¿qué significa esta nueva elección? Bueno, fíjate, esta elección es el conjunto, vamos a decir, de elecciones apuntando hacia la paz de nuestro país.
la elección de alcaldes es la elección más cercana al ciudadano. Es la elección del alcalde que lleva toda nuestra cotidianidad, todos los problemas relacionados con nuestro día a día, nuestra vida de todos los ciudadanos, se va a elegir hoy, se va a elegir este domingo. Es fundamental para todos los ciudadanos y ciudadanas ejercer su derecho y expresar su opinión cualquiera ya sea, porque lo importante es que tenemos una posibilidad de elegir a esa persona que va a regir los destinos de la comunidad donde habitamos. Y por otro lado, tiene que ver con este conjunto de elecciones que han ocurrido este año, desde la Asamblea Nacional Constituyente, pasando por las elecciones regionales y finalmente ahora con esta elección de alcaldía, es como completar toda la necesidad de esas autoridades que nos ayuden a convivir en paz, que nos ayuden a que podamos ir resolviendo los problemas cotidianos del ciudadano, pero que también en su conjunto estemos dándole el mensaje al mundo, a la comunidad internacional, de que nosotros podemos resolver nuestros problemas por nosotros mismos, que estamos en capacidad de hacerlo y que la ciudadanía es parte fundamental de todo este proceso, es parte fundamental de todo lo que hemos venido realizando y lo que en distintas oportunidades hemos reiterado al mundo. Esta democracia venezolana es una democracia, así se ha concebido en la Constitución, participativa y protagónica. Cuando nosotros vemos lo que ha sido el porcentaje de participación electoral, sabiendo que el elegir, el votar, es un derecho, donde no hay una obligatoriedad, sino que es voluntario, nosotros podemos darnos cuenta que el porcentaje de participación de nuestro electorado es altísimo. Y eso no debemos perderlo, eso es algo que debemos preservar. Eso quiere decir, Socorro, que el venezolano ha asimilado el sufragio como algo fundamental en su vida. Sí, así es, indiscutiblemente. Hay dos elementos importantes para señalar. Uno, la cantidad de electores que están empadronados. Nosotros ya llevamos prácticamente el 97% de las personas que estarían en capacidad de votar, es decir, mayores de 18 años, mayores que cumplieron 18 años ya, ese 97% de esa población ya está en nuestro registro electoral. Eso se fue incrementando a lo largo de los años, desde el 2000, 2003, 2004, por allá cuando se inició. Comparativamente con otras naciones. De verdad, la diferencia de padrón electoral depende, por supuesto, de algunos países. Algunos países su padrón electoral es automático con el registro de identidad. Otros países no, otros países tienen un registro específico para las elecciones, depende de esas características que tiene cada uno de los países, pero en términos generales, lo que es el nuestro, que es un padrón electoral donde la brecha entre los que no están inscritos y los que están inscritos es apenas del 3%, eso está por encima de lo que digamos es el valor estándar a nivel mundial, donde las diferencias mínimas son de un 5% de personas que están fuera del padrón electoral. Nosotros estamos en un 3%. Entonces, realmente esa es una característica. Y la otra es al momento de votar. Siendo un país donde la democracia se ha consolidado porque sencillamente nosotros hemos tenido incluso porcentajes de participación en elecciones por encima del 80%. Eso es prácticamente... en pocos países en el mundo se tiene ese nivel de participación para una elección que es voluntaria, porque corresponde a un derecho y no a una obligación. Hay dos visiones acerca del sistema electoral venezolano y del Consejo Nacional Electoral. Una, que es un sistema perfecto, que funciona con gran eficiencia y absolutamente confiable. Esta es una opinión de un sector del país y también en el exterior. Y hay otra óptica, que es aquella que atribuye una serie de vicios al sistema electoral venezolano y arremeta no solamente contra el sistema, sino también contra sus representantes, en este caso los miembros del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo asumir esta doble opinión o esta opinión contradictoria? Bueno, fíjate, el sistema electoral venezolano... ¿Es perfecto? Desde mi punto de vista, es perfecto, considerando que siempre
todo es susceptible de mejora, todo es susceptible de mejorar, por supuesto, todo lo que es susceptible, todo lo que hacemos siempre es susceptible de mejora. Digamos, perfecto, ¿por qué? ¿Por qué diría yo que el sistema electoral es perfecto? Primero porque tiene todos, absolutamente todos los mecanismos de garantía y de confiabilidad para los actores políticos que participan en ese proceso, pero también para todos los ciudadanos y ciudadanas. ¿Por qué afirmo yo esto? Bueno, porque este sistema electoral venezolano, por la misma diatriba política, por la misma situación que hemos vivido a lo largo de todos estos años, ha sido una construcción entre los distintos actores políticos. El sistema electoral venezolano tiene hoy la cantidad de auditorías que tiene, sencillamente porque los partidos políticos tienen sus técnicos conocedores de todo lo que está allá adentro, de todo lo que forma parte de ese software, de todo lo que forma parte de ese hardware, y permanentemente han participado en todas las auditorías y permanentemente han hecho sugerencias, se han hecho modificaciones, se han hecho mejoras, se han incorporado auditorías que hacen que los actores políticos perfectamente saben que ese sistema electoral venezolano es confiable y no tiene posibilidad de fallas, no tiene posibilidad de fraude, por decirlo de alguna manera, no tiene posibilidad de vulneración como sistema electoral. En todos los elementos, en todos los componentes del sistema electoral venezolano hay automatización. Eso es así porque es un mandato constitucional. En nuestra Constitución y en nuestras leyes está establecido que el sistema electoral venezolano debe ser automatizado. Y todos los componentes, desde la selección que se hace de los miembros de mesa, el registro electoral, los cuadernos de votación, el software de la máquina de votación, el software de totalización, el software de producción de máquinas, o sea, la forma como se producen las máquinas de votación, absolutamente los datos que van en las máquinas, la configuración de esas máquinas, absolutamente todos los elementos del proceso electoral son auditados, pasan por un proceso de revisión donde participan los partidos políticos. Todos los distintos actores políticos que van a la contienda participan en esas auditorías. Y al final de la auditoría se genera un acta donde ellos firman en señal de aceptación de que aquello que ellos vieron a lo largo de esa auditoría fue efectivamente correcto. Entonces, por parte de los actores políticos, de las organizaciones políticas, hay completa seguridad de que allí no hay posibilidad de fraude, porque hay diferentes elementos que permiten garantizarlo así. Eso es desde el punto de vista de los actores políticos. Pero cuando nos vamos al ciudadano, el ciudadano, cualquiera de nosotros cuando va a votar, también tiene la posibilidad de hacer su propia auditoría. ¿Cómo hace esta auditoría? Bueno, muy sencillo. El comprobante del voto es la primera auditoría de ese elector. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando hace su selección en la máquina, revisa el comprobante de votación que le produce la máquina y puede contrastar que la selección que hizo corresponde exactamente con lo que aparece en el comprobante. Es decir, allí tiene una primera comprobación. Ese es su voto. Él sabe que su voto fue efectivamente correcto de acuerdo a su selección. Pero luego ese elector tiene la potestad de hacerlo, puede quedarse hasta el final del proceso de ese día y a final de la tarde, cuando se hace el cierre de la máquina de la mesa de votación, que se hace el escrutinio, él puede quedarse allí para hacer lo que llamamos nosotros la verificación ciudadana. Cuando hace la verificación ciudadana, ¿qué es la verificación ciudadana? Es muy simple, se toma el acta, que es el escrutinio que genera la máquina de votación, que allí es el primer momento donde se ve cuáles fueron los resultados en esa mesa de votación y eso se contrasta con lo que está en la caja de resguardo donde están los comprobantes de voto. Es muy sencillo, verifica cuánto dice que sacó cada uno de los candidatos y se verifica contra los comprobantes de voto que hay en la caja de resguardo y allí tiene la siguiente comprobación. Ahí va a ver que lo que dice la mesa de votación efectivamente corresponde a todos los comprobantes de voto que estuvieron allí. Entonces allí tiene una segunda comprobación y ese es cualquier ciudadano puede hacerlo. Y ese ciudadano pudiera tener la duda de que si lo que él vio en su mesa, que estaba bien, se corresponde al resultado que efectivamente llegó al Consejo Nacional Electoral a través de la transmisión. Eso lo puede corroborar porque entra a la página web del Consejo y allí verifica exactamente que el resultado que él vio en su mesa corresponde con lo que está como el resultado de esa mesa en la página web del Consejo Nacional Electoral. Ese elector tiene toda esa verificación, pero los partidos políticos adicionalmente a eso se llevan, porque ellos tienen representantes en cada una de las mesas, ellos se llevan una copia del acta. Con esa copia del acta,
ellos van a contrastar la información de esa mesa de votación con lo que nosotros le entregamos. Una vez que anunciamos los resultados al país, se le entrega a las organizaciones políticas un CD con los resultados. Esos resultados, que son los resultados de todo el país, los partidos políticos los contrastan contra las actas que sus testigos que estaban en cada una de las mesas le entregaron. Y ese resultado, ellos simplemente hacen la sumarización de nuevo y verifican que los resultados que nosotros estamos anunciando corresponden exactamente con los resultados que están ahora. Socorra, ¿por qué entonces la descalificación del sistema electoral y del Consejo Nacional Electoral? Porque eso son estrategias, esas son estrategias políticas, eso no tiene otra razón de ser. La descalificación, todo lo que se dice, bueno, tiene que ver con estrategias de las distintas organizaciones políticas que les parece que, bueno, que de esa manera captan más electores, captan más voluntades, no lo sé. Pero la realidad del asunto es que el sistema no, desde ningún punto de vista puede decir nadie esa que pueda ser descalificación llega incluso a lo personal. Sí, es así. A los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Tú mismo fuiste víctima de un ataque en un automercado cuando hacías unas compras. Sí, sí. Sí, eso, ese producto de la crispación, producto de, yo digo, el nivel de intolerancia al que han conducido esas estrategias políticas erradas desde mi punto de vista, que han llevado a un nivel de agresividad de la población que, bueno, alcanza situaciones como la que viví ese día en el automercado. Realmente es muy triste y muy preocupante porque definitivamente uno siente que es como que las personas están fuera de lugar, realmente no están actuando de ninguna manera con sanidad mental, vamos a decirlo de alguna forma, porque el atacar a otro sin ni siquiera saber, ni conocer, ni saber qué es lo que esa persona hace o no hace, sin saber si su proceder es correcto o es incorrecto, de ninguna manera es válido atacar a nadie, por supuesto, pero menos aún sin tener ninguna motivación real para ello. Conclusión, el Consejo Nacional Electoral es garantía del ejercicio del sufragio. Por supuesto. Nosotros, totalmente. Plenamente. Nosotros trabajamos para el 100% del electorado. Allí está todo el mundo en este momento en el Consejo, cada uno haciendo su función. Esas denuncias de fraude que se producen cada vez que pierde un sector del país, bueno, es que ¿tienen algún sustento? Bueno, en el Consejo Nacional Electoral recibimos impugnaciones, sí, por supuesto recibimos impugnaciones. En esta misma elección que acaba de ocurrir, la elección regional, hubo impugnaciones. Algunas de ellas definitivamente eran improcedentes, eran inadmisibles, otras están todavía en proceso a nivel de sustanciación porque, bueno, presentaron elementos que deben ser revisados, que deben ser investigados. Está en este momento en etapa de sustanciación. Se les pidió al candidato, en este caso al candidato Andrés Velázquez, que presentara algunas pruebas adicionales. Ellos fueron al Consejo, llevaron lo adicional y ese es un proceso que está a nivel de investigación, de sustanciación del expediente. El Consejo Nacional Electoral tiene todavía 30 días, o sea, bueno, a partir del momento en que ellos presentaron los alegatos, 30 días y 30 días adicionales en el caso de que se requiera mayor investigación. Y daremos allí la respuesta de esa impugnación que han presentado. ¿Es posible presentar impugnaciones? ¿Es posible? Sí, por supuesto que sí, porque sencillamente nosotros estamos en un Estado de Derecho y hay elementos que efectivamente pudieran ser considerados porque dentro de todo lo que es un proceso electoral hay todo un sistema automatizado, pero también hay contingencia manual. En la contingencia manual pudiera ser que se presentara alguna situación indebida. Esas situaciones indebidas son las que sencillamente pudiera ser que procedan en un momento de una solicitud de esta naturaleza, como en efecto ha ocurrido, cuando estamos hablando de situaciones de contingencia donde hay algún elemento manual que interviene en ese proceso, ya sea porque por alguna razón no se pudo transmitir, porque no se pudo hacer el proceso automatizado por alguna razón específica, se procedió a un proceso manual y en ese proceso manual, siempre que esos son casos excepcionales, si en ese proceso manual sucedió alguna situación que deba ser investigada, se investiga, se analiza y bueno, y se dan los resultantes. Vamos a dar una pausa, Socorro. Y al regreso quiero que hablemos sobre las consecuencias que derivan de este proceso electoral de hoy.
que la gente está votando en este momento en las calles, en los centros electorales, y es muy importante indagar un poco qué deriva de esta elección, qué acumula para el futuro. Gracias. Estás viendo José Vicente Hoy. Socorro, ¿qué consecuencias persigues tú de esta elección de hoy? Yo le atribuyo una gran importancia a esta elección. No quiero incurrir en exageraciones, pero me parece que votar por quien va a dirigir un municipio es quizá el hecho más democrático en un proceso institucional. Sí, efectivamente así es. O sea, el alcalde, bueno, primero que son 335. Es la geografía completa de nuestro país. Allí para que la gente decida pues quién debe regir los destinos de ese espacio. Y los destinos de ese espacio en cuanto a lo que son lo cotidiano del ciudadano, o sea, las necesidades de que la basura tenga resuelto el problema de basura, que tenga resuelto el problema incluso de las vialidades, que tenga muchas cosas que puede desde la alcaldía resolverse, pero que además puede hacerse en conjunto con toda la comunidad. Lo que es la fijación de impuestos, de los impuestos municipales y cómo se deben gastar esos impuestos municipales, ese es un tema que perfectamente debe discutirse con la comunidad y el alcalde debe estar allí y la ciudadanía debe exigir que el alcalde esté allí para hacer todas esas discusiones, porque eso es el que incluso los municipios puedan tener una cierta sustentabilidad para resolver los problemas que tenemos día a día los ciudadanos. Entonces, para mí el alcalde, la figura del alcalde es fundamental y es importante que la gente vaya, que participe, que vote, que exija, que solicite la presencia del alcalde y que no sea un alcalde que no se ve nunca, no sea un alcalde que no tiene que sea decorativo. No, tiene que estar presente allí con la comunidad y tiene que estar resolviendo los problemas con la comunidad. Entonces es fundamental, aquí en esta elección también recordemos que va a estarse eligiendo el gobernador del Zulia, que es el otro elemento por todo lo que ocurrió en la elección regional. Entonces vamos a tener la oportunidad en el caso del Zulia de elegir tanto el gobernador como todos los alcaldes de los municipios del estado Zulia. Entonces, efectivamente, el que la gente pueda hacer esa selección conscientemente, tranquilamente, quién es la persona que tiene las capacidades, quién es la persona que hemos visto, quién es la persona que está permanentemente con la comunidad. Esa selección, esa reflexión tiene que hacerle el ciudadano porque de eso va a depender, digamos, lo que va a ser su vida cotidiana en los próximos 4 años, ¿no? Entonces es importante, muy importante. Dime una cosa, Socorro. Se habla mucho y hay una serie de especulaciones en este momento de que habrá cambios en la composición del Consejo Nacional Electoral. Bueno, puede ser que haya cambios en la composición del Consejo Nacional Electoral. Puede ser, ¿por qué? Porque entiendo que nosotros tenemos en este momento una discusión seria, una discusión de los distintos actores políticos en función de lo que es el Estado, el país, la nación, en función de la paz y la convivencia de todos los ciudadanos y ciudadanas. Si esos acuerdos, si esa conversación, si ese diálogo que están llevando adelante pasa por una recomposición del Consejo Nacional Electoral, bienvenido sea. Si todos los que queremos, todos los que vivimos en este país, lo único que queremos en este momento es que resolvamos los problemas que nos afectan de manera cotidiana y que resolvamos los problemas de convivencia y que empecemos a aceptarnos cada vez más todos nosotros, que superemos todos estos años en los cuales de verdad que la intolerancia ocupó espacios nunca vistos en nuestro país y nosotros, si eso pasa por tener que hacer una recomposición del Consejo Nacional Electoral, por supuesto, legalmente nosotros estamos designados, legalmente nosotros reunimos todas las condiciones, además lo hemos demostrado a lo largo de todos estos años, ya
vamos en el caso de Tania D'Amelio y mío, ya vamos para los 8 años en el Consejo Nacional Electoral, puesto que nuestro periodo, que se completaba los 7 años, fue extendido un año más no, fue extendido por 7 años, de los cuales llevamos un año. Entonces, bueno, estamos cumpliendo con nuestro deber y lo estamos cumpliendo dentro de la Constitución y las leyes venezolanas. Pero sí, hay una decisión distinta, bueno, es una decisión de los distintos actores políticos y por supuesto que estaremos siempre en la disposición de acompañar esas decisiones, siempre que vayan en función de la paz del país. Hay sectores del país que no asimilan las bondades del sufragio en los términos en que tú lo planteas, ¿no? Una manera de drenar tensiones, una manera de consolidar las instituciones, sino que por el contrario, la única respuesta que tienen ante las derrotas es hablar de fraude. ¿Tú crees que se repita esa experiencia con esta votación de hoy? Bueno, yo espero que en esta oportunidad que hayan aprendido algo. Todos los actores hayan aprendido algo y sencillamente, mira, si alguien siente que su derecho ha sido vulnerado, si alguien siente que ha sido afectado de alguna manera, están todos los mecanismos jurídicos, legales, para que pueda ejercer su derecho a la defensa, para que pueda ir a las instancias correspondientes, tanto en el Consejo Nacional Electoral como si fuese necesario a la sala electoral del TCJ. Entonces, aquí están todos los mecanismos garantizados para que si alguien siente que eso, pero eso sí, que lo haga dentro de la legalidad, que siga el curso de nuestras leyes y de nuestra Constitución. No que llame, por favor, a violencia ni que llame a descalificación, no, sencillamente que le dé oportunidad de funcionamiento de las instituciones del país, que no han hecho otra cosa sino eso, respetar la legalidad, respetar la Constitución y respetar las leyes. Que somos acusados muchas veces indebidamente, pero absolutamente la gente pareciera que no toma conciencia, ¿verdad?, de que nosotros estamos en un país que tiene una Constitución que se dio desde el año 1999, y esa Constitución, ¿en qué contexto se crea esa Constitución? Primero, bueno, fue una Constitución aprobada por el pueblo, pero adicionalmente es una Constitución hecha por el chavismo. O sea, hay que decir las cosas como son. Esa es una Constitución propuesta por el presidente Chávez, bueno, y todos los constituyentistas que trabajaron en ella, pero es una Constitución que tiene esa orientación. Entonces, el hecho de tener una Constitución que esté orientada de una cierta manera y unas leyes orientadas de una cierta manera, nosotros que estamos haciendo cumpliendo la Constitución y las leyes, simplemente. Hay un riesgo, o vamos a decir un fantasma, el abstencionismo. Algunos predicen que va a haber una abstención muy grande. Por mi parte no creo que sea de gran magnitud, pero en todo caso es algo que está en discusión. Y los pronósticos de los encuestadores, etcétera, señalan un alto índice de abstención. Bueno, lo primero es que en una elección de esta, contrariamente al deber ser, porque realmente siendo lo más cercano a uno, pues debiera haber una altísima participación. Pero no es así. La participación en las elecciones de alcaldes, en las elecciones municipales, normalmente, o sea, en el histórico, tienen menor participación que otras elecciones, menor participación que las elecciones regionales y menor participación que las elecciones presidenciales. Eso históricamente es así. Y la otra razón, la otra cosa que hay que tener también en consideración es que, si bien es cierto que hay factores de la oposición que están participando en esta elección, hay otros factores de la oposición que no están participando. Sabemos que en las elecciones regionales la oposición, por no haber participado en esa elección, porque la mayoría de ellos, o sea, una parte de ellos no participó, sin embargo, allí fueron penalizados. El hecho de haber tenido una posición, la oposición, de haber tenido una posición incoherente, porque vino desde los primeros meses del año, con todo aquello de la guarimba, con toda aquella violencia, después de pasar por todo ese periodo de que iban a sacar por la fuerza al presidente Nicolás Maduro, entran entonces sí en un proceso eleccionario, la gente sintió una incoherencia en su planteamiento y lo penalizó. Sencillamente, buena parte del electorado opositor en esa oportunidad, a pesar de que la oposición estaba llamando a participar en la elección de las regionales, hubo gente que no los acompañó, porque sencillamente les estaba
digamos, de alguna manera cobrando el haber cambiado la estrategia sin ni siquiera una explicación. Y sencillamente lo que ocurrió en las regionales es que hubo una menor participación del bloque opositor en esas elecciones. Eso ocurrió en las elecciones regionales. Digamos que una estrategia como la que presentó la derecha o la oposición en aquel momento, de guarimbas versus elecciones, y ahora, de nuevo, otra incoherencia, participé y ahora no participo, toda esa incoherencia de lo que es ese actor político opositor, obviamente debe tener un impacto en su electorado. Obviamente debe tener un impacto en su electorado. Si antes la gente, digamos, en un porcentaje importante dejó de ir a votar, probablemente en esta oportunidad también van a dejar de ir a votar. Entonces, yo no dudaría o pienso que es posible que efectivamente esa abstención que se ha producido, que se produjo en el sector de ellos para las regionales, probablemente tenga de nuevo, ahora que hay de nuevo un cambio, porque ellos ahora no están participando en estas elecciones, es probable que la gente confundida entre los que van y los que no van, a lo mejor se abstenga. Eso es probable. Socorro, en este momento que se transmite este programa por Televen, la gente está votando, está haciendo las colas frente a los colegios electorales, está transitando las calles, o está en su casa viendo la televisión, viéndonos a nosotros, o en la radio escuchando a los distintos voceros. ¿Qué mensaje tienes tú para esas miles de venezolanos que están y venezolanas que se están moviendo por el país en función del sufragio? Bueno, lo primero es recordarle la importancia de lo que se está eligiendo. Es muy importante el alcalde, es muy importante la participación de todos los ciudadanos para que efectivamente alcen su voz respecto a quién pudiera ejercer mejor ese rol para los próximos 4 años. Es importante la participación de toda la ciudadanía. Es importante por eso local, pero también es importante por lo general, es importante por el país, es importante por la paz. La consolidación de la democracia, el mejor indicador de la consolidación de la democracia es esa participación de todos los ciudadanos, el que todo el mundo acuda, el que todo el mundo vaya, el que haya una alta participación es fundamental para que el sistema democrático cada día se consolide. Es importante también la participación de todos los actores, o sea, mi llamado sería no solamente al elector que simplemente va a votar, sino también a todos aquellos que tienen un rol que jugar en el proceso eleccionario, es decir, los operadores de máquinas, los miembros de mesa, los que prestan servicio de CanTV, los que prestan servicio de Corpoelec, las escuelas, las distintas escuelas, los directores de escuela, todos los testigos que cada partido, cada organización política, los partidos acudan, las Fuerzas Armadas en su conjunto, absolutamente todo el que tiene un rol que jugar en el proceso electoral, que lo cumpla a cabalidad. Y todos los electorados, todo el electorado, por supuesto, a votar. Mi llamado es a votar masivamente. Que estamos claros pues de que en la elección en nuestro país, el que gana es el que tenga la mayor cantidad de votos, así simplemente. El que tiene la mayor cantidad de votos es el que gana. Allí no se dice que debe ser un mínimo de tanto, no. Simplemente el que obtenga la mayor cantidad de votos, ese va a ser el elegido, ese va a ser el que va a ganar. Pero mientras mayor piso político tenga ese elegido, pues mejor es para el país, mejor es para la gestión que pueda realizar ese alcalde o ese gobernador o gobernadora si es electo. Bueno, muchas gracias, ¿sabes? Gracias. Y muchas gracias, suerte. Vicente. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. Todo indica que definitivamente el presidente Juan Manuel Santos optó por liderizar la campaña injerencista contra Venezuela. Campaña que, como se sabe, promueve el gobierno norteamericano. Así esté en la Casa Blanca un demócrata como Obama o un republicano como Trump. Santos, con la excusa de atacar a Nicolás Maduro,
reivindica la posición histórica de la ultraderecha colombiana del antivenezolanismo. Una vez es el propio presidente Santos el que asume en declaraciones públicas la ofensiva con la cual descalifica a la democracia venezolana, la atribuye las violaciones de derechos humanos en el país para lo que carece de autoridad moral, o lo que es aún más grave, lanza sospechas sobre las autoridades venezolanas respecto al narcotráfico. A la campaña suma su voz el vicepresidente de Colombia, el general retirado Oscar Naranjo, quien en entrevista con el vicepresidente norteamericano Mike Pence del 17 de noviembre de este año expresó su coincidencia con la propuesta del funcionario norteamericano de, comillas, un compromiso para restaurar la democracia en Venezuela. De igual modo, Santos incrementa la carrera armamentista de la Fuerza Armada Colombiana y ubica en la frontera con Venezuela poderosas unidades militares. Esta iniciativa de Santos en los ataques a Venezuela guarda relación con la incómoda situación que afronta internamente. Su popularidad está en el foso y el tema que le dio un cierto respiro, el de la paz con la guerrilla, se le escapa de las manos porque la ultraderecha lo ha demonizado. En cambio, surgen otros temas que lo afectan profundamente, como su involucramiento en los paraísos fiscales en Barbados. Lo mismo sucede con el tema de la droga. La DEA, por ejemplo, lo señala como responsable del ingreso del 92% de cocaína a los Estados Unidos. También durante su gestión presidencial, la siembra de coca aumentó en Colombia a 192.000 hectáreas. Entre analistas políticos se considera que solo sobrevivirán a los episodios ocurridos durante este año que concluye 2017, Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. 3.500 periodistas y comunicadores sociales han perdido su trabajo al desaparecer La Fuente o han sido despedidos por los propietarios de los medios durante los 2 años de gestión de gobierno como presidente de Argentina de Mauricio Macri. Uno de los últimos es el brillante periodista Víctor Hugo Morales, despedido de la tarde en C5N por sus comentarios críticos al gobierno. Caficultores de la zona de Rubio, Estado Táchira, están vendiendo a productores colombianos el fruto de sus haciendas antes de cosechar. Posteriormente lo recogen y lo pasan al otro lado de la frontera de contrabando. Un buen paso en el camino del diálogo, la reunión en República Dominicana. Sin embargo, la representación de la oposición poco aporta. Está dividida, no cuenta con apoyo en las bases opositoras y además sigue mostrando una actitud prepotente, como lo revela la respuesta de Julio Borges a la invitación de Nicolás Maduro para una reunión en Miraflores, totalmente despreciativa. Esa arrogancia no se explica dado el grado de postración que presenta actualmente la dirección de la oposición. Confidencial al cierre, Interlaces, Monitor País, Interlace Confidencial, Reporte Ejecutivo, Ficha Técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país desde el 22 de noviembre al 6 de diciembre 2017. Resultados. Económicamente hablando, en el año 2017 le fue peor o mejor que en el año 2016. 77% de los venezolanos considera que, económicamente hablando, en el año 2017 le fue peor que en el año 2016, mientras que el 21% considera que le fue mejor, no sabe, no contesta 2%. ¿Y cómo cree usted que le va a ir en este año nuevo 2018? ¿Mejor o peor que en el año 2017? 50% de los venezolanos considera que en el año 2018 le irá mejor que en el año 2017, mientras que el 49% considera que le irá peor. No sabe, no contesta, 1%. ¿Usted diría que su futuro económico, personal y familiar va a depender más de lo que haga el gobierno nacional o diría que depende más de su propio esfuerzo personal?
63% considera que su futuro económico personal y familiar dependen más de su propio esfuerzo personal, mientras que 35% opina que va a depender más de lo que haga el gobierno nacional. No sabe, no contesta 2%. ¿Usted confía o no confía en que un gobierno de oposición pudiese resolver los actuales problemas económicos del país? 69% de los venezolanos no confía en que un gobierno de oposición pudiese resolver los actuales problemas económicos del país, mientras que 29% sí confía. No sabe, no contesta 2%. ¿Qué preferiría usted? ¿Que el gobierno del presidente Maduro tome medidas efectivas y resuelva, aunque sea en parte, los problemas económicos del país? ¿O prefiere que venga un gobierno de oposición? 57% preferiría que el gobierno del presidente Maduro resuelva, aunque sea en parte, los problemas económicos del país. Mientras que 39% preferiría que venga un gobierno de oposición. No sabe, no contesta, 4%. Con este programa despido el año 2017. Un año duro, difícil, que puso a prueba la determinación del pueblo venezolano a vivir en democracia, en libertad y en paz. Un año además de enseñanzas que deben servirnos para encarar las dificultades y problemas que se presentarán el próximo año 2018. Desde este programa hago votos para que los venezolanos todos, sin excepción, culminemos este año disfrutando de una feliz Navidad, un fructífero 2018, que tanto la Navidad como el Año Nuevo transcurran en el marco del reencuentro y del diálogo. Volveremos con este programa la segunda quincena de enero del 2018. Este sentimiento lo expreso no solo a título personal, sino de toda mi familia, de mi familia para todas las familias del país, de mis hijos, José Vicente, Gisela y de Anita, mi esposa. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.